Bienvenido a nuestro resumen semanal del 4 al 8 de julio. Estas son las noticias. Hoy es lunes 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos, uno de los días más importantes para la nación, y me gustaría hacerte una pregunta. Para ti, ¿qué representa Estados Unidos? Déjame tu respuesta en la cajita de comentarios, me gustaría mucho leerte. Y bueno, comencemos con el programa. A partir de la filtración del borrador del juez Alito sobre la propuesta de la anulación Roe vs. Wade y después de que la anulación se concretó, los ánimos en el país se han sentido más agitados. Los jueces han sido víctimas de acoso por parte de las personas inconformes con la decisión y se espera que estas actividades hostiles continúen hasta el día de hoy. Ante esta situación, el jefe del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, anunció que debido al ambiente de mayor amenaza que se vive a raíz de las recientes decisiones de la Corte Suprema, el Departamento de Seguridad Nacional ha desplegado recursos para garantizar la seguridad de la Corte Suprema y los jueces. Ante esto, él dijo lo siguiente: "No aprobamos la violencia y las fuerzas del orden responderán y han respondido a los actos de violencia cuando las personas no respetan la libertad de protestar pacíficamente, sino que violan las leyes de nuestro país y de los estados dentro de él". Y es que las manifestaciones en los domicilios de algunos de los jueces aún siguen, mientras otros actos también muy preocupantes toman lugar, tal como el del hombre californiano de 26 años que fue detenido frente a la casa del juez Brett Kavanaugh y que planeaba matar al juez, ya que el hombre sentía que el juez podría ponerse del lado del fallo que anularía el caso de Roe vs. Wade. Por su parte, Gail Curley, la alguacil de la Corte Suprema, pidió a los gobernadores de Virginia y Maryland que desplegaran más recursos policiales para hacer frente a las protestas y amenazas contra los jueces. Ella escribió una carta al gobernador de Maryland, Larry Hogan, en la que decía lo siguiente: "Usted declaró recientemente que estaba profundamente preocupado porque cientos de manifestantes han elegido recientemente hacer piquetes contra los jueces de la Corte Suprema en sus hogares en Maryland. Desde entonces, las actividades de protesta en las casas de los jueces, así como las actividades amenazantes, solo han aumentado". En respuesta, Michael Richie, portavoz de Hogan, escribió que Garland necesitaba hacer cumplir las leyes existentes en torno a las protestas. En respuesta, Michael Richie, portavoz de Hogan, escribió que Garland necesitaba hacer cumplir las leyes existentes en torno a las protestas. Por su parte, el portavoz de Glenn Youngkin también pidió a Garland que tome cartas en el asunto. Recordemos que la ley federal estipula que es ilegal presionar a un juez para que emita un fallo determinado o interfiera con su trabajo. Veremos qué cartas toman en este asunto tanto los gobernadores de Maryland y Virginia como el mismo Departamento de Seguridad Nacional. Según una encuesta de Emerson College publicada el viernes 1 de julio, un tercio de los estadounidenses cambió sus planes de vacaciones debido a los altos precios de la gasolina. Ya hemos visto cómo Biden ha intentado diferentes formas para bajar los precios de la gasolina. Ya les contamos ayer cómo pidió directamente a las gasolineras que bajaran el precio, y ante esto, la Asociación de Petróleo y Gas de los Estados Unidos respondió en un tono sarcástico, diciendo que estaba trabajando en eso, burlándose del tuit de Biden que, como dijo la asociación, seguro fue escrito por un pasante de la Casa Blanca que no entiende nada de economía básica. La asociación escribió lo siguiente: "Que tengan un feliz 4 de julio y asegúrense de que el pasante de la Casa Blanca que publicó este tuit se registre en Economía para Principiantes para el semestre de otoño". Sin embargo, hubo quienes aplaudieron el tuit de Biden. Los medios oficiales del Partido Comunista dijeron que el presidente de los Estados Unidos finalmente se da cuenta de que el capitalismo se trata de explotación. Pero algo que parecen estar olvidando es que las grandes refinerías poseen menos del 5% de todas las estaciones de servicio en los Estados Unidos. Más del 60% son operados por individuos o familias y el resto son cadenas o tiendas de abarrotes de propiedad independiente. La mayoría de las estaciones de servicio ganan solo unos centavos por galón y dependen en gran medida de la venta de alimentos y cigarrillos para llegar a fin de mes. La Asociación Nacional de Tiendas de Conveniencia dicen que sus miembros están luchando con los altos precios de la gasolina porque los clientes se detienen con menos frecuencia y compran menos. Así que con estos datos definitivamente queda claro si la orden de Biden tendrá alguna buena repercusión. California se enfrenta actualmente a una sequía sin precedentes.
Según el Sistema Nacional Integrado de Información sobre Sequías, las condiciones de las sequías de California del 2022 son las peores en los últimos 128 años de registro y los condados de todo el estado han entrado en un periodo de estrictas restricciones de agua. A las compañías eléctricas les preocupa que la sequía en curso exacerbe la posibilidad de un cierre por seguridad pública este año. El gobernador Gavin Newsom reconoció que las políticas de energía renovable del estado son en parte culpables de la escasez y que el cierre de las centrales eléctricas convencionales que funcionan con gas natural ha provocado un déficit en la electricidad de California y una cantidad cada vez menor de opciones energéticas. California también planea continuar reduciendo el suministro de energía de las centrales eléctricas convencionales en 6,000 megavatios para el 2025 a fin de cumplir con los objetivos de la energía verde. Parece que el problema de los cortes de energía durante el verano en California solo empeorará a corto plazo. Aún así, el gobernador de California publicó con orgullo un anuncio en Twitter instando a los residentes de Florida a mudarse a California. Dijo que Florida no es un lugar libre y que California sí lo es. Newsom dijo lo siguiente: la libertad está bajo ataque en su estado. Además de este tweet, Newsom hizo un anuncio en Fox News que decía lo siguiente: líderes republicanos están prohibiendo los libros, haciendo más difícil votar, restricción del habla en las aulas, incluso criminalizando a mujeres y médicos. Este anuncio dura 30 segundos y no menciona a DeSantis por su nombre, pero sí presenta varios logros legislativos históricos que son características del gobernador conservador de Florida. Newsom se refiere a la prohibición de Florida de enseñar la teoría crítica de la raza en el aula, a la prohibición de enseñar a los niños desde el jardín de infantes hasta el 4º grado sobre orientación sexual e identidad de género, y su prohibición del aborto para embarazos de más de 15 semanas. Este anuncio que Newsom compró le costó $105,000 en tiempo publicitario y comenzó a transmitirse a través de Fox News en Florida. Newsom afirma lo siguiente y lo cito: insto a todos los que viven en Florida a unirse a la lucha, o únanse a nosotros en California, donde todavía creemos en la libertad. El hecho interesante es que más de 360,000 personas han abandonado California en el 2021 para mudarse a lugares como Florida por razones que incluyen la capacidad de pagar la vida, las oportunidades laborales y más. Los ayudantes de DeSantis rápidamente dieron un paso adelante para decir algo al respecto de este anuncio de Newsom. Por ejemplo, Jeremy Redfern, portavoz del Departamento de Salud de Florida, tuiteó una serie de fotos donde se muestran varios campamentos con personas sin hogar y también playas llenas de basura en California, y ante esto él escribió: ¿no debería estar más preocupado por California? Un brote de enfermedad meningocócica en Florida ha resultado en al menos 26 casos y 6 muertes. Los hombres homosexuales y los portadores del VIH y las personas inmunocomprometidas son el grupo de alto riesgo. Los CDC la ha descrito como el peor brote entre los hombres homosexuales en la historia de los Estados Unidos. La enfermedad es causada por una bacteria que puede provocar infecciones del torrente sanguíneo o meningitis. Casi el 10% de la población son portadores asintomáticos. Esta enfermedad, a diferencia de otras enfermedades altamente contagiosas, es que requiere un contacto cercano durante un largo periodo de tiempo para propagarse. Los signos y síntomas de la enfermedad meningocócica incluyen la aparición repentina de fiebre alta, rigidez en el cuello, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, sensibilidad a la luz y confusión. Los síntomas de las infecciones del torrente sanguíneo incluyen la aparición repentina de fiebre, escalofríos y sentirse inusualmente débil y cansado. También puede aparecer una erupción en las manos y los pies. José R. Romero, director del Centro Nacional de Inmunización y Enfermedades Respiratorias, dijo que la enfermedad puede convertirse rápidamente en fatal. Alrededor del 10 al 15% de los casos son fatales y aquellos que escapan a menudo quedan con efectos secundarios persistentes como la sordera, la pérdida de extremidades y daño cerebral. Esto según la PhD Susan Hariri, quien es la jefa adjunta de la sección científica de meningitis y enfermedades prevenibles por vacunación de los CDC. La meningitis no es el único problema al que se enfrentan los hombres homosexuales. El virus de la viruela símica es otra amenaza a la que se enfrentan. Los CDC informan que se han informado de 142 casos de la viruela del mono en los Estados Unidos.
Sin embargo, este virus no es una amenaza significativa para la población en general. El número de casos de viruela símica es significativamente mayor entre los hombres homosexuales y los hombres bisexuales. Es probable que Biden anuncie esta semana la eliminación de algunos aranceles sobre las importaciones chinas, incluida la suspensión de los aranceles sobre bienes de consumo como ropa y útiles escolares, así como el lanzamiento de un marco amplio que permitirá a los importadores solicitar exenciones arancelarias. Esto lo dijeron personas familiarizadas con este asunto. Esto no es una señal de que Estados Unidos haya cambiado su postura dura con China. La administración Biden puede aumentar los aranceles sobre bienes estratégicos como maquinaria industrial, equipos de transporte, mientras reduce los aranceles sobre bienes de consumo. Quizás la administración Biden también podría iniciar una nueva investigación bajo la sección 301 de la Ley de Comercio, enfocándose en los subsidios industriales chinos para proyectos de alta tecnología, una medida que la USTR ha estado preparando durante meses. Tal movimiento podría resultar en aranceles sobre una gama de nuevos productos fabricados en China. Biden está tomando esta política como una señal de determinación de combatir la inflación, ahora que los precios internos de los Estados Unidos se encuentran en niveles históricamente altos, situación que sin duda podría frustrar a los demócratas en las elecciones intermedias de noviembre. Pero hay puntos de vista contradictorios sobre los aranceles entre el gabinete. La secretaria del Tesoro Janet Yellen calificó los aranceles como un lastre para la economía, mientras que la representante comercial Katherine Tai y el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan vieron los aranceles como una importante moneda de cambio en las negociaciones con el Partido Comunista Chino. Por otro lado, las organizaciones empresariales y laborales no todas apoyan la eliminación de aranceles. La Cámara de Comercio de los Estados Unidos instó a Biden a reducir los aranceles sobre los productos de verano importados de China, tales como piscinas, bicicletas y protector solar, describiendo esto como una manera de mostrar a China que aún hay intenciones de trabajar juntos. Los sindicatos, así como los demócratas radicales que tienen mucha influencia en las políticas comerciales de Biden, se oponen a los recortes arancelarios, incluido el United Steelworkers y el Service Employees International Union. Ellos dicen que Beijing no ha realizado ningún cambio digno de eliminar los aranceles desde que el expresidente Trump lanzó su investigación 301. Estas diferentes opiniones han sido suficientes para darle un dolor de cabeza a Biden, y la clave es que los economistas han advertido que es poco probable que la eliminación de los aranceles a China tenga un gran efecto de contención de la inflación. Creo que Biden también podría aprender de la experiencia del Red State. Si bien la inflación es nacional, está impulsada en gran medida por el aumento de los precios de la gasolina y la energía, pero los estados rojos se están recuperando con mucha fuerza, mucho más que los estados azules. Hago esta breve pausa para invitarte a darle me gusta a la emisión de hoy, claro, en caso de que te guste nuestro contenido, y también invitarte a suscribirte al canal en caso de que aún no lo hayas hecho. Estas dos pequeñas acciones impulsan mucho a nuestro proyecto, pues envían el mensaje al algoritmo de YouTube para que nos lleve a mucho más personas y así podamos seguir divulgando la verdad. Así que por tu apoyo, muchísimas gracias. La pandemia ha cambiado la geografía de la economía estadounidense. En muchos sentidos, los estados rojos, los que se inclinan por los republicanos, se recuperaron económicamente más rápido que los estados azules que se inclinan por los demócratas. Los trabajadores y las empresas se han estado mudando de las áreas demócratas en las costas a las áreas republicanas en el centro y en Florida, acelerando aún más la recuperación económica en esas áreas. The Wall Street Journal informó que desde febrero del 2020, mes anterior al comienzo de la pandemia, la proporción de todos los empleos de los Estados Unidos ubicados en estados rojos ha crecido en más de medio punto porcentual, según datos del Departamento de Trabajo, realizado por un grupo de expertos llamados Brookings Institution. En este tiempo, los estados rojos agregaron 341,000 empleos, mientras que los estados azules perdieron 1.3 millones de empleos hasta mayo. Varias grandes empresas han anunciado recientemente que trasladarán sus oficinas centrales de los estados azules a los estados rojos. Por ejemplo, la firma de fondos de cobertura Cidatel recientemente dijo que trasladará su sede de Chicago a Miami. Caterpillar Inc. planea mudarse de Illinois a Texas. En Austin y Houston, las oficinas se están recuperando más rápido que en todo el país, con más de la mitad de las oficinas ocupadas.
Esto según la firma de seguridad Castle Systems. Y bueno, comparándolo con los distritos comerciales de San Francisco y San José, solo se ocupa alrededor de 1/3 del espacio de oficinas, mientras que en Los Ángeles es alrededor del 40%. Moody's Analytics ha desarrollado un índice de 13 indicadores, incluido el valor de los bienes y servicios producidos, el empleo, las ventas minoristas y los listados de viviendas nuevas. Para mediados de junio, 11 de los 15 estados con las lecturas más altas estaban en números rojos. 8 de los 10 estados con las clasificaciones más bajas fueron azules. Detrás de estas diferencias está la migración masiva. En el año que finalizó en febrero del 2022, 46 millones de personas se mudaron a diferentes códigos postales, la cifra más alta registrada en la última década. Liderados por Florida, Texas y Carolina del Norte, que son los estados que más ganaron, casi todos los demás están en números rojos. Los estados que perdieron más residentes fueron casi todos azules, encabezados por California, Nueva York e Illinois. Los analistas que estudian temas de inmigración dicen que actualmente no están viendo los efectos de las preferencias políticas. La gente se ha mudado a los estados rojos probablemente por razones económicas y de estilo de vida. Vivienda más baratas, mejor clima, menos tráfico e impuestos más bajos. Está claro que ya sea que los votantes sean demócratas o republicanos, hay más consistencia en lo que las personas aspiran a hacer con sus vidas. En los 30 años anteriores a la pandemia, la globalización y la tecnología llevaron a los graduados universitarios a congregarse en grandes áreas urbanas del oeste y el noreste. Los valores inmobiliarios en estas áreas se dispararon, mientras que otras áreas se quedaron atrás. Después de la pandemia, las personas podían trabajar de forma remota y por lo tanto tenían más espacio para elegir dónde vivir. Más empleados ahora abandonan las costosas áreas azules o trabajan de forma remota, y los propios empleadores tienen más libertad para mudarse a áreas de menor costo. Según un informe de abril del grupo de expertos llamado Grupo Innovación Económica, las grandes áreas urbanas con una alta proporción de trabajadores que viajaban diariamente perdieron residentes durante la pandemia. Dentro de este grupo, los grandes condados urbanos con los más altos valores medios de vivienda experimentaron las mayores caídas. Y bueno, tanto las ciudades pequeñas y medianas, los suburbios y las áreas rurales, todas las cuales tienden a tener precios de vivienda más bajos que las grandes áreas urbanas, ganaron residentes. Y bueno, no olvidemos que las políticas estatales para controlar la pandemia también influyeron en las elecciones de las personas. Según un artículo de investigadores de la Universidad de Vanderbilt y Georgia Tech, las personas que se mudan durante una pandemia tienden a ir a áreas con menos restricciones relacionadas con la pandemia, como el cierre de escuelas y oficinas o la cancelación de eventos. De hecho, muchos estaban molestos porque sus hijos habían cambiado el aprendizaje a distancia y se habían mudado en masa a estados rojos sin tantas restricciones. Luego tenemos que la economía de Tennessee se ha beneficiado de este movimiento de población. La tasa de desempleo de Tennessee alcanzó un mínimo histórico del 3,2% en abril. El año pasado, los trabajadores de Tennessee vieron el mayor aumento en los ingresos semanales de todos los estados. Su economía creció un 8,6% el año pasado, superando a todos los estados. Y bueno, como era de esperarse, Florida está en camino de lograr un superávit presupuestario récord para el año fiscal que finaliza el 30 de junio, gracias en parte a los nuevos residentes. El estado está poniendo gran parte del dinero extra en un fondo de reserva para proteger a las agencias estatales y a los residentes para la próxima recesión. Durante años, el auge inmobiliario en las ciudades costeras enriqueció a muchas familias a medida que aumentaba el valor de sus casas. Ahora, eso está sucediendo en los estados rojos. Florida lideró a todos los estados con un aumento del 31% en los precios medios de las viviendas en los 12 meses que terminaron en enero. Estos fenómenos sugieren que la riqueza fluye de los estados demócratas a los republicanos. Hemos visto cómo muchas de las tradiciones de esta gran nación se han ido erosionando. Muchos creen que es mejor destruir cualquier sentido de tradicionalismo para que un nuevo progresismo global pueda tomar ese lugar. El globalismo ha ido ganando impulso e incluso se ven cosas como el Global Citizen Festival, o escuchas cosas como que la gente usa con mayor frecuencia el término humano como una especie de término armonioso. Escuchamos términos como afroamericano y Latinx, pero en realidad no escuchamos que las personas se refieran entre sí como compatriotas estadounidenses, como suelen hacerlo los presidentes. Es casi como si la cultura hubiera decidido acabar con lo que nos une y buscar lo que nos puede dividir. Así que ahora
No eres un estadounidense negro, eres un afroamericano. No eres un estadounidense con raíces hispanas, eres un latino. De hecho, ahora eres un pronombre en lugar de una persona. Los pronombres se han vuelto más importantes que la misma cultura y la identidad de los estadounidenses. Y la realidad es que deberíamos abrazar nuestro individualismo, pero la política de identidad está diseñada para inflamar las tensiones y crear división. Es como si esta maravillosa construcción, esta casa que es Estados Unidos, de un momento a otro, la gente quisiera quitarle los ladrillos como si jugara Jenga. De hecho, vemos cómo estas tremendas desconexiones también se están dando exageradamente en lo espiritual y lo religioso. Recordemos el reciente caso del distrito escolar Kennedy versus Bremerton en el estado de Washington, en el que la Corte Suprema dictaminó que el distrito escolar censuró el derecho de un entrenador a expresar su fe. Y es que hay grupos que están empeñados en que no haya expresión religiosa, pero están felices de que otros expresen sus intereses privados, obviamente, si estos encajan con algún tipo de tendencia o movimiento. Incluso la conversación sobre la privacidad y la vida misma se ha convertido en una fuente de división. Entonces, lo que vemos en la sociedad actual no es un sentido de unión o unificación, sino más bien una fuente de división. Los deportes se han convertido en una fuente de división y no porque a un equipo le disguste otro, sino porque los deportes han caído inherentemente en trampas políticas. Grandes empresas como Disney también han caído en esta trampa y alienaron a muchos de sus clientes. Se supone que Disney nos daba esperanza a todos con historias donde podíamos soñar y desear colectivamente a esa estrella, pero en cambio eligieron un cambio que ahora nos divide. Incluso la propia bandera estadounidense se ha convertido en un símbolo de división para algunas personas. Por ejemplo, un artículo del New York Times titulado "Un símbolo de unidad del 4 de julio que ya no puede unir". Es realmente triste que la gente comience a hacer suposiciones sobre aquellos que enarbolan la bandera estadounidense, mientras que algunos otros han optado por arrodillarse al ver la bandera estadounidense y al escuchar el himno nacional. Y si bien puede que tengan un objetivo o una causa justa en mente y también preocupaciones legítimas sobre cómo se trata a las personas, es hoy en día para lo que ha servido es más para dividir. El verano del 2020 puede haber sido una de las épocas más oscuras de la nación. Edificios en llamas, disturbios en las calles. Una vez más, han sido nuestras diferencias las que han sido protagonistas de estos sucesos, más que nuestros lazos y vínculos. Y creo que tal vez porque la gente ha encontrado una manera de sacar provecho de la división, y es que tiene cierto valor de mercado. Y así donde quiera que haya conflicto, se puede hacer dinero. Y creo que es una decadente y triste realidad. Sin embargo, el día de hoy lo que quiero hacer es todo lo contrario. Quiero que prestemos atención a la canción American the Beautiful y así recordar por qué esta canción es tan hermosa. Su letra fue escrita por Katharine Lee Bates y su música compuesta por el organista de la iglesia y maestro de coro Samuel A. Ward en Grace Episcopal Church en Newark, New Jersey. Curiosamente, los dos nunca se conocieron. El poema de Bates se llamó originalmente Pikes Peak y apareció en la edición del 4 de julio de 1895 del periódico de la iglesia The Congregationalist. Por otro lado, Ward había escrito la melodía de una canción llamada Materna, la base del himno Oh Madre Querida Jerusalén. Lo más interesante es que aunque Bates y Ward nunca se conocieron, ambos escribieron sus respectivas partes de la canción después de viajes en los que se inspiraron en varios paisajes estadounidenses. Bates por su vista desde Pikes Peak y Ward después de un viaje en ferry desde Coney Island. Y no fue sino hasta 1910 que las palabras y la música se unieron. Esto fue 7 años después de la muerte de Ward, quien nunca supo el legado que dejaría su melodía. De hecho, ha habido movimientos para hacer de American the Beautiful otro himno nacional, pero los esfuerzos han fracasado. Hoy quiero que veamos juntos esas palabras icónicas que se inspiraron en la vista desde Pikes Peak, en Colorado. El primer verso dice lo siguiente: Oh hermosa de cielos espaciosos, de olas de granos de ámbar, majestuosas montañas púrpuras, sobre la llanura fructífera, América, América, Dios derramó su gracia sobre ti, y corona tu bien con la fraternidad, de mar a brillante mar.
En este primer verso, Bates nota los cielos espaciosos, las olas de granos de ámbar, las majestuosas montañas púrpuras y la llanura fructífera. Este es un retrato muy vívido y colorido, que bien podría representar una pintura de Thomas Kinkade. Luego hace referencia a lo divino. Dios derramó su gracia sobre esta nación y también una mención de lo primordial que es la hermandad en los Estados Unidos de esquina a esquina, de mar a brillante mar. Este primer verso icónico, el que la mayoría de la gente conoce y reconoce, no solo habla de la belleza física de Estados Unidos, sino de su belleza intrínseca, la belleza de ser una buena nación, una nación noble que tiene la hermandad como algo en común. ¿Ves por qué necesitamos entender estas letras? ¿Qué pasa con el activismo y los movimientos actuales? ¿Estos hablan de coronar el bien con la fraternidad? En Estados Unidos se tiene una vista maravillosa. En el oeste está el Pacífico y en el este el Océano Atlántico. Y en todo ese territorio que queda en medio, ¿dónde podemos encontrar el bien? ¿Dónde podemos encontrar la hermandad? A donde quiera que miramos, vemos señales de división. Los precios de la gasolina cada vez son más altos y el precio promedio para la comida será un 17% más alto que el del 2021. Seguro que lo han notado en su supermercado local. También no olvidamos que hemos pasado por una pandemia y todo esto debería mantenernos a los estadounidenses unidos para no encontrar más fuentes de conflicto y división. Ahora pasemos al segundo verso de Bates. Este dice lo siguiente. Oh, beautiful for pilgrim feet, whose stern impassioned stress a thoroughfare for freedom beat across the wilderness. America, America, God mend thine every flaw. Confirm thy soul in self-control, thy liberty in law. Ahora habla de los peregrinos, lo cual es relevante porque su difícil y angustioso viaje a los Estados Unidos fue un camino difícil. Vinieron aquí por muchas razones, pero una de ellas era practicar su religión libremente, sin intrusiones ni persecuciones. Piensen en el estrés severo y apasionado de aquellos peregrinos que perseguían el camino de la libertad. Estados Unidos comenzó con cierto pulso y alma, y esos peregrinos, esos primeros peregrinos, proporcionaron ese pulso. Escaparon de la enfermedad y la muerte, ya que muchos simplemente no sobrevivieron ese primer invierno. Su primer día de acción de gracias fue el resultado de dar gracias por soportar el viaje y ese primer invierno brutal. Hoy en día todos tenemos el lujo y fortuna de celebrar este día con un pavo en la mesa. Sin embargo, esos antiguos peregrinos, ¿cuántas veces no tuvieron que ir de casa? No les hemos dado suficiente crédito a estos peregrinos. Lo que a menudo vemos hoy es una versión revisionista de Estados Unidos que lo hace parecer un mal lugar. Pocas personas miran la historia de la nación con una lente adecuada. Y de hecho, hay mucho que celebrar, especialmente cuando se trata de sacrificios. Eso es lo que Bates aborda en el tercer verso, que dice lo siguiente. Oh, beautiful for heroes proved in liberating strife, who more than self their country loved, and mercy more than life. America, America, may God thy gold refine, till all success be nobleness, and every gain divine. Este tercer verso es el más belicoso en términos de cómo honra el sacrificio y la lucha de los héroes. Ella habla de sus desintereses. Si un día tienen oportunidad de ir a Washington, D.C., a los archivos nacionales, si miran la Declaración de la Independencia, su tinta lamentablemente ya está muy despintada, pero hay dos palabras que parecen entintadas y más oscuras y que destacan sobre todas las demás. Si miras de cerca, las palabras que sobresalen de este documento son libre e independiente. Incluso puedes ver cómo el estilo de letra es diferente. Intentamos averiguar por qué era eso y bueno, aún no lo sabemos. Pero esas palabras libre e independiente es el núcleo del experimento americano. En el verso ella escribe América, América, que Dios refina tu oro hasta que todo éxito sea nobleza y cada ganancia divina. Está claro que Bates creía en Dios, algo que continuamente tiende a ser socavado en los tiempos modernos.
Sí creo que es una noción relevante que Estados Unidos tiene oro, que Dios puede refinar y luego, hasta que todo éxito se convierta en nobleza, la idea de que el éxito debe ser noble, que el éxito es parte del tesoro del oro de los Estados Unidos y cada ganancia que tenemos puede ser divinamente vinculados o divinamente propuestos. Creo que esa es la trayectoria que Estados Unidos ofrece a este propósito divino, tierra de oportunidades. Y cuanto más nos neguemos a honrar el oro que nos han dado, menos divinos serán nuestros movimientos. No podemos construir la estructura si siguen quitando los ladrillos. Entiendo que la bandera significa diferentes cosas para diferentes personas, pero aún así debe ser una fuente de unidad, no de división. Y con esta nota llegamos al fin de este resumen semanal. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí con nosotros. No olvides sumarte a nuestra sala de chat en Telegram y también seguirnos por YouMaker, la plataforma libre de censura. Los links, como de costumbre, en la cajita de descripción, a la par del link de donaciones. También te recuerdo que ya tenemos activas nuestras membresías y al unirte al canal podrás obtener muy buenos beneficios, pero además podrás apoyar a nuestro proyecto de manera económica. La forma de hacerlo es muy sencillo, es clicando el botón de ahí abajo que dice Join Owners. Por tu tiempo, por tu atención, muchísimas gracias. Recuerda, sigamos en búsqueda de la verdad. Nos vemos el lunes.